Pues dando atención a los presentes, maestra, muy buenas tardes. El día de hoy tengo el gusto de presentar a la maestra Teresita Bustamante, perfil profesional, ingeniero químico con maestría en ciencias enfocada en desarrollar y aplicar conocimientos, así como interactuar con equipos de trabajo multidisciplinarios, de manera que se procure la retroalimentación y mejora continua, con el fin de generar beneficio para las instituciones y la sociedad. Profesora de la Universidad de Guadalajara, fue coordinadora de procesos multidisciplinarios en la Comisión de Búsqueda de las Personas Desaparecidas. Con nosotros, la maestra Teresita Bustamante. Adelante, maestra. Muy buenas tardes a todos y a quienes el día de hoy nos acompañan en la clase número 7, y a lo cual estamos a 3 de concluir este taller y damos pie a que la maestra el día de hoy comparta los conocimientos que con tiempo y esmero ha dedicado para el día de hoy. Maestra Teresita Bustamante, adelante. Hola, muchas gracias, Frank. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí en pues en este curso. Es poquito tiempo para ver todo lo que implica el análisis de contexto. Sin embargo, pues vamos a ver de la manera más detallada posible, pues justo cómo se lleva a cabo este análisis de contexto y su aplicación como herramienta para la búsqueda de personas desaparecidas. Y antes de comenzar, me gustaría preguntarles a los asistentes si me pueden compartir qué perfil profesional tienen, por favor. Veo a Francisco Flores y María García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy criminólogo y participo con la Comisión Estatal de Búsqueda. Ah, excelente. Mucho gusto, Francisco. ¿En qué área estás? Como auxiliar de campo. Ah, excelente. En el área de búsqueda. Muy bien, mucho gusto. Y María García, ¿nos escuchas? ¿Nos podrías compartir tu perfil profesional, por favor? Creo que no nos está escuchando. Pero bueno, les pregunto esto porque, pues ya entrando en materia, voy a presentar eh, con ustedes, pues justo, el análisis de contexto y herramientas multidisciplinarias en la búsqueda de personas. ¿Vale? Ahora, dentro del panorama de violaciones a derechos humanos, nosotros sabemos que, pues, la desaparición de personas, pues, es un delito que afecta pues justo este tema de los derechos humanos, e incluso como derecho humano ya se tiene el derecho a toda persona a ser buscada. Entonces, dentro de este panorama de violaciones a derechos humanos, pues tenemos un contexto súper complejo en el cual pueden intervenir distintos factores. Algunos de los factores principales que tenemos son algunos actores que podrían ser actores gubernamentales, empresarios, miembros del crimen organizado, líderes locales, entre otros, que funcionan por medio de la violencia a través de instituciones formales o informales y a su vez interactúan con la operación formal del gobierno, ya sea directa o indirectamente, que forma parte de una cultura política. Asimismo, pues estamos rodeados de un medio ambiente que puede delimitar el territorio y afectar también la temporalidad que aplica en estos casos, así como un sistema económico, dentro de algunos factores que estén relacionados con el tema de violaciones o panorama de violaciones a derechos humanos. Ahora, ¿cómo es que catalogamos a la desaparición de personas como una violación grave a derechos humanos? Esto es porque se hizo un análisis hace tiempo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y entonces la desaparición de personas cumple con ciertos factores que le relacionan directamente con esta violación a derechos humanos, que es el número uno, cantidad o magnitud del hecho, que se refiere a la masividad o qué tan generalmente se encuentra la perpetración de la violación del derecho, la periodicidad,
Es decir, dentro del tiempo, ¿qué tanto se repite o qué tanto se repiten estos hechos o ocurren estos hechos en un periodo determinado de tiempo? Como número 3, planeación en la perpetración. Vamos a ver ahí si realmente el perpetrador de la violación lo hace de manera sistemática o tiene ciertos grados de organización para llevar a cabo esta acción. Número 4, la naturaleza del derecho o los derechos conculcados, es decir, qué derechos se están violando cuando se lleva a cabo la desaparición de personas. Un factor muy importante a tomar en cuenta es el nivel de vulnerabilidad de las víctimas. Y dentro del análisis del contexto, uno de los factores importantes que nos va a ayudar a tener un enfoque diferenciado en las búsquedas, pues va a ser tomar en cuenta esto. Vulnerabilidad de las víctimas y más adelante veremos los grupos vulnerables en los que nosotros pues haremos énfasis en esta búsqueda. El impacto de la violencia en las víctimas. Como ustedes sabrán, no sé si en algunos cursos anteriores les han mencionado que no solo tenemos víctimas directas, sino también víctimas indirectas de este delito, donde las víctimas indirectas pues son los familiares o personas allegadas a las personas desaparecidas. Entonces, ¿qué impactos tenemos? Tenemos impactos económicos, psicológicos, entre otros, sociales. El número 7, constitución de un delito conforme a la ley internacional. Y se puede catalogar también a la desaparición como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, dependiendo de si cumplen con lo siguiente: que hubiera tenido lugar un ataque, que estuviera dirigido contra cualquier población civil, que sí lo hemos observado, un ataque generalizado o sistemático y que el autor tenga conocimiento del ataque. Otra cosa a tomar en cuenta también, que lo vamos a ver, es que la premura o la importancia de hacer este análisis de contexto va a aumentar cuando tenemos justo lo que decíamos en el punto número 5, nivel de vulnerabilidad de las víctimas, es decir, grupos vulnerables, o también cuando tenemos acciones urgentes de la ONU. Y ahorita más o menos les voy a hablar de qué trata este tema de las acciones urgentes. Y el 8, pues que se va a presentar con base en todas estas características, se va a presentar una obligación a investigar, juzgar o sancionar. Esto si existe la obligación a los derechos humanos, que sabemos que sí existe. Entonces, con Frank yo les voy a estar compartiendo algunos documentos, entre ellos el ABC del análisis de contexto y algunos otros manuales. Y vamos a tomar en cuenta justo un documento muy importante que es el Protocolo Homologado de Búsqueda, que es un instrumento nacional e internacional, donde pues nos va a decir por qué es importante o qué es lo que nos obliga a la búsqueda de personas. Y, y aquí nos menciona que es muy importante como la obligación de la investigación de los hechos, es decir, dentro de estas investigaciones que yo elaboro, no solo necesito investigar quién llevó a cabo la perpetración del delito, sino también necesito investigar qué sucedió alrededor de la desaparición, qué fue lo que causó la desaparición, qué otros factores le están rodeando. Es decir, que puedo tener un carácter penal o un carácter no penal dependiendo del tipo de análisis de contexto que voy a realizar relacionado con la desaparición. Asimismo, es importante recalcar que es necesaria la participación conjunta de distintas entidades como las comisiones nacionales de búsqueda, las comisiones locales de búsqueda, fiscalías, procuradurías, autoridades de los 3 niveles de gobierno, porque esto así pues lo establece la Ley General de Desapariciones. ¿Alguna duda hasta aquí? Si tienen dudas o algún comentario, pueden levantar su mano y lo resolvemos, ¿de acuerdo? Veo que ingresó también Itzel y María del Carmen. Cuando iniciamos les preguntaba si me podían compartir sus perfiles profesionales. ¿Qué perfiles profesionales tienen? Ya Francisco nos comentó que él es criminólogo. ¿Ustedes también están relacionados con esa área? ¿Criminología o criminalística o derecho? .
¿Sí, Itzel? No, no te escuché, perdón. Bueno, no les escucho. Bueno, y ahorita vamos a ver la importancia. ¿Por qué les voy a preguntar? ¿Por qué les estoy preguntando sus perfiles? Entonces, bueno, para saber cómo vamos a continuar o de qué va a ir el análisis de contexto, primero tendría que definir en qué consiste la búsqueda de personas desaparecidas. Y el protocolo homologado de búsqueda le define como el conjunto de acciones encaminadas a la obtención de información sobre el estado, la suerte y el paradero de una o más personas de paradero desconocido, a brindarles auxilio si se encuentran cautivas, extraviadas o en peligro, y en caso de que hayan perdido o sido privados de la vida, a localizar sus restos, recuperarlos, identificarlos y restituirlos con dignidad a sus familiares. Entonces, todas las acciones que tengan que ver con encontrar a una persona, saber qué fue lo que sucedió, si es una búsqueda antemortem, postmortem, tendrán que tomarse en cuenta. Y bueno, también este protocolo nos marca distintos tipos de búsqueda que también estarán relacionados con el tipo de análisis de contexto que yo voy a realizar. Puedo tener búsquedas por patrones, búsqueda individualizada, búsqueda inmediata, búsqueda generalizada y búsqueda de familiares. ¿Conocen un poco sobre estos tipos de búsqueda? ¿Sí saben en qué consisten? ¿Alguien me puede platicar si ya ahondaron o si De mi investigaron un parte, poquito no, antes maestra, sobre es la esto? primera vez que los escucho en cuanto a clasificación, más Ujú. solamente se me viene a la mente cómo se le llamaría a aquella búsqueda, digo, por su nombre tal vez, pero que se adentre dentro de estos círculos que usted muestra, lo de el colectivo de madres desaparecidas, ¿en cuál encajaría? Para yo entenderlo un poco. Ellas hacen distintos tipos de búsqueda, de hecho, la mayoría. Pueden hacer, sobre todo, búsquedas generalizadas, que es que van a distintas zonas donde normalmente ellos asisten a estas zonas porque tienen información, alguien les da el pitazo o tienen ciertas sospechas de sitios y cuando llegan al sitio no van a buscar a una persona en específico. Realizan una búsqueda generalizada y pues ellos ven qué van a encontrar en el sitio. Obviamente cuando les dan el pitazo, lo que hacen es que les mencionan a personas en específico, pero saben que en esos lugares pueden encontrar no solo a una, sino a varias personas. Entonces, estaré haciendo una búsqueda generalizada. En el caso de una búsqueda individualizada, pues estoy haciendo específicamente las acciones necesarias para buscar a una persona en especial. Cuando hago búsqueda de familiares es que yo sé o conozco de una persona que quizá pues está extraviada normalmente. Y lo que voy a hacer es, como ya yo encontré a esta persona, puede ser quizá en un hospital, puede ser en un asilo, puede ser en alguna institución que dé servicio a este tipo de personas que se encuentran extraviadas, lo que voy a hacer es buscar a sus familiares. La búsqueda inmediata pues se realizará inmediatamente en cuanto se haga el reporte de la desaparición y este reporte lo pueden hacer pues cualquier persona, ¿no? Incluso se pueden hacer reportes de desaparición si las personas ven en medios de comunicación que sucede alguna desaparición o que están buscando a alguien. Y en la búsqueda por patrones, pues yo identificaré qué características se parecen entre distintos hechos de desaparición y así iré formando lo que le llaman patrones, es decir, si desaparecen en un mismo sitio, si tienen conforme a un perfil victimológico ciertas características. En cuanto a las características criminológicas, comparten características, entonces yo haré distintos tipos de investigaciones dependiendo de estos tipos de búsqueda. Ahora, ahora sí entrando en materia. ¿Qué es el contexto? Bueno, con base en información de la Real Academia, nos dice que es el entorno físico o de situación político, histórico, cultural o de cualquier otra índole en el que se considera un hecho. Y pues realmente el contexto, según lo que tenemos dentro de el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Asociación Civil, nos dice que es el marco de referencia para la investigación y juzgamiento de los delitos, en el cual se deben tener en cuenta aspectos de orden geográfico, político, económico, histórico, social, cultural. Ahí solamente nos mencionan esas disciplinas.
Sin embargo, puedo tener otras disciplinas u otros factores que yo debo de tomar en cuenta como contexto para realizar el análisis de mi búsqueda. Estos aspectos deben tener relación, es decir, deben dialogar entre sí para buscar factores que conecten las consecuencias y las causas que inciden en la comisión de estos delitos. Yo voy a tener que interconectar toda la información que tenga para que me dé algo global, es decir, una esfera donde yo pueda ver este panorama general que me dé las directrices de dónde voy a buscar, qué acciones de búsqueda voy a tener. ¿De acuerdo? También es un contexto, un relato que evidencia dinámicas sociales, en particular de violencia, que son producidas por grupos, estructuras o aparatos criminales. O sea, aquí estamos hablando de un perfil criminológico que pueden estar o no vinculados con el Estado. Y ya decíamos, esto está relacionado directamente con los tipos de desaparición, que tenemos desaparición forzada y desaparición cometida por particulares con base en la Ley General de Desaparición. Y este relato debe estar basado en evidencia empírica. Importante, la evidencia empírica. Entonces yo necesitaré utilizar el método científico, evidencia científica, para poder hacer que mi contexto tenga una validez adecuada y le dé soporte a todas las hipótesis que yo pueda generar mediante un análisis de contexto. ¿Vale? Ahora, hay cierta discusión con respecto a qué es un análisis de contexto. Algunos lo definen como una herramienta, otros como una metodología u otros como una disciplina. Dentro de la bibliografía general, lo que más se comenta es que es una herramienta. Es decir, siendo metodología también puede ser herramienta. Entonces, normalmente se define como una herramienta, porque para ser una disciplina tendría que explicar un fenómeno de una manera metodológica específica, y pues al momento todavía hay modificaciones en cuanto a qué metodología va a llevar esta herramienta del análisis de contexto. Entonces, yo lo definiría como una herramienta. Y además, ¿qué es? Según el protocolo homologado de búsqueda, es una herramienta que es un conjunto multidisciplinario. Aquí es importante, multidisciplinario de técnicas para producción, recopilación, procesamiento, es lo que menciona el protocolo homologado de búsqueda, producción, recopilación, procesamiento, y yo agregaría análisis de un sistema de información. Este tipo de producción, recopilación, procesamiento y análisis tiene que ser sistematizado. Debo de intentar utilizar el método científico lo más allegado posible que pueda para que sean bases irrefutables de los resultados o de las hipótesis, o lo más cercano a ser irrefutable con base en esta evidencia. ¿En qué está encaminado? Pues yo puedo buscar distintas cosas a través del análisis de contexto, que son patrones de desaparición, causas y circunstancias, patrones de criminalidad, modus operandi de estructuras delictivas. Acá puedo ver a lo mejor características del terreno, que también se van a ver porque, como veremos más adelante, algunas de las disciplinas tienen que ver con análisis territorial, que me dará como resultado una hipótesis de localización y estrategias de búsqueda. Y yo aquí agregaría que puedo generar propuestas para generar políticas públicas, porque si yo puedo analizar los patrones, causas y circunstancias relacionadas con la desaparición, significa que puedo dar recomendaciones para evitar esas causas y circunstancias, o qué factores están causando esa desaparición. ¿De acuerdo? Tengo aquí un micrófono abierto. Poncho, sí, gracias, Poncho. Entonces, bueno, seguimos. ¿Qué sí es y qué no es el análisis de contexto? Tengo que definirlo muy bien porque, bueno, es tan fácil. Yo estoy hablando de una herramienta que está buscando analizar información sistematizada, pero no quisiera quizá caer en algunos patrones
que no son el análisis de contexto. Entonces, ¿qué sí es el análisis del contexto? Es una herramienta idónea para producir hipótesis de localización y estrategias que orienten a la búsqueda. Entonces, ¿qué sí es? Es un marco de referencia para investigaciones y juzgamiento de delitos. ¿Qué sí incluye? Aspectos geográficos, políticos, económicos, históricos, sociales, culturales, entre otros. Cualquier otro que pueda ser relevante para entender la desaparición. ¿Qué voy a tomar en cuenta? Pueden ser relatos y testimonios sobre dinámicas de violencia y criminalidad vinculadas a la desaparición. Tiene la obligación de explicar los intereses y los motivos de la desaparición y el encubrimiento. Así como que también, esto es muy importante, es situacional. Es decir, debo de ser muy específica en cuanto a tiempo y espacio, muy acotado, porque de lo contrario, entonces estaría cayendo en lo que no es un análisis de contexto. ¿De acuerdo? Que no es un estudio histórico o académico. Es decir, yo debo de tener un objetivo específico que es producir hipótesis y estrategias para la búsqueda. Y si lo hago un estudio histórico o académico, simplemente puede quedar en eso, en un review de información que no me va a dar ninguna herramienta para trabajar o no me va a dar soluciones para la búsqueda. No es un recuento de hechos, es decir, no voy a transcribir qué es lo que sucedió, aunque sí un recuento de hechos me va a servir para enmarcar el hecho de la desaparición, pero no es tal cual un recuento de hechos. No es un elemento exclusivo de situaciones de alta gravedad. Es decir, no necesariamente tengo que tener acciones urgentes por parte de la UNO para hacer un análisis de contexto. Cualquier persona que llegue a hacer un reporte de desaparición puede llegar a solicitar un análisis de contexto para la búsqueda de la persona desaparecida, que es su familiar o su allegado. Y no siempre hay que construir contextos, pero sí cuando hay casos asociados. O sea, no siempre tengo patrones con otros casos, pero puede que sí, si tengo la información necesaria, pueda crearlos. ¿De acuerdo? Ahora, según el protocolo homologado de búsqueda, ¿cuáles son algunos de los objetivos del análisis de contexto? Me va a ayudar a comprender dinámicas de violencia y criminalidad que producen las desapariciones. Voy a producir hipótesis de localización y voy a desarrollar estrategias de búsqueda. Y como ya les había mencionado, apoyo a la creación de políticas públicas. ¿Qué debe de llevar este trabajo multidisciplinario? Pues deben intervenir personas que son especialistas en distintas disciplinas. Las disciplinas que nos recomienda el protocolo homologado de búsqueda son las siguientes. Son ciencias sociales, estadística, criminología, ciencias forenses, análisis políticos o de políticas públicas y análisis de riesgo y de seguridad. Estas solo son algunas de las ciencias o disciplinas que pueden intervenir aquí. Y me gustaría hacer una aclaración. Para hacer un análisis de contexto es importante que intervenga un grupo multidisciplinario, bueno, que también después llamaremos interdisciplinario y ahorita les explicaré por qué. Porque es imposible que una persona sea experta en todo. Entonces yo puedo tener un sesgo si hago solo un análisis de contexto. Sería mucho mejor tener un equipo especializado en cada una de estas áreas donde colaboren de manera conjunta y hagan que esta multidisciplinaridad con el tiempo se modifique a una interdisciplinariedad. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre multidisciplina e interdisciplina? Podríamos decir que la multidisciplina, o como lo manejan en el protocolo homologado, es que cada quien o cada experto de su disciplina lo va a ver desde su trinchera. Es decir, no van a interactuar tanto, simplemente van a tener un objetivo en común y cada quien desde su trinchera va a ver cómo puede resolverlo o qué herramientas puede aplicar. Sin embargo, ya cuando pasamos al área interdisciplinar, lo que hacemos es que todos estamos juntos viéndolo desde la frontera, donde podemos unir una disciplina con otra y desarrollar nuevas metodologías para trabajar en la búsqueda de personas. Entonces, el objetivo es que se haga un trabajo interdisciplinario y de manera utópica, digamos, pasar a la transdisciplina, que ya es
pues como les digo, algo utópico donde tenemos lenguajes distintos de trabajo, donde ya no hay una sola disciplina, sino todas están mezcladas, obviamente para el beneficio de... Lo que sí podemos tener actualmente es una interdisciplina y se ha visto que sí funcionan los equipos de trabajo de esta manera. ¿Qué otros perfiles profesionales puedo tener para el análisis de contexto? Pues ya decíamos, en ciencias sociales podemos tener sociología, psicología, podemos tener geografía, informática y criminología. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un criminólogo, ya podríamos tener parte de esos perfiles. Tenemos abogados, por ahí está Poncho. Iván Montes, ¿nos podrías compartir qué perfil tienes? Hola, buenas tardes, psicólogo. Psicólogo, excelente. Entonces vamos viendo, ya vamos armando. Yo aquí como química, que al parecer no sería tan relevante, pero vamos a ver que hay herramientas donde sí necesitamos estos perfiles de las ciencias exactas. Entonces, bueno, estos son algunos de los otros perfiles. ¿Y por qué es importante? Porque tendremos, perdón, le daré para atrás. En geografía hago análisis territoriales. Entonces, deben de estar especializados en georreferenciación e identificación de focos o hotspot. Y en informática, pues porque tengo que analizar información y entonces, pues el uso de plataformas me va a ayudar muchísimo al procesamiento de esta información y al análisis de la información. ¿Qué otros perfiles profesionales puedo tener en el análisis de contexto? Puede haber urbanistas, puedo tener periodistas, puedo tener físicos, químicos, biólogos. Aparte, dentro de las ciencias forenses, que las ciencias forenses también son multidisciplinarias, puedo tener antropología forense, química forense, entomología, psicología forense, etcétera. Incluso las matemáticas me van a ayudar para poder entender el tema estadístico, porque muchas veces yo tendré que desarrollar, si quiero explicar un comportamiento con base en datos, pues voy a hacer análisis estadísticos, que pueden ser descriptivos o inferenciales. Y cuando yo tengo estadística inferencial, lo que hago es tener modelos matemáticos. Entonces, ¿qué mejor que un matemático que me pueda decir cómo es el comportamiento de las desapariciones en un tiempo acotado o en un espacio acotado? ¿Qué dimensiones tengo dentro del análisis de contexto? Pues ya lo vimos y está totalmente relacionado con las disciplinas que se manejan. Dimensiones criminales, victimológicas, violencias, socioespaciales, históricas, políticas y sociales y otras pertinentes. Si yo, dentro de la investigación del análisis de contexto, me doy cuenta que otra disciplina tiene cabida, entonces la integraré. Esto es decir que no es limitativo, yo puedo integrar más herramientas. ¿Qué tipo de herramientas voy a utilizar para el análisis de contexto? Puedo utilizar análisis institucional, análisis criminológico, victimológico, determinación de hechos, estadísticos, análisis de redes y análisis geoespaciales. Y más adelante les voy a platicar más o menos cómo es que se llevan a cabo ya directamente este tipo de análisis. No a fondo, porque no soy especialista en todas las áreas, pero sí platicarles un poco de cómo de manera interdisciplinaria realizábamos este tipo de análisis. ¿Cuáles son los principios para el análisis de contexto? Respetar, garantizar, proteger y promover los derechos de las personas víctimas directas e indirectas de desaparición. Respetar, garantizar, proteger y promover. Esto es importante. Es importante que no se les olvide, porque gracias a esto, pues tendré las directrices para poder trabajar de una manera adecuada. Ahora, ¿qué tipos de análisis de contexto puedo tener? Los dos más comunes son análisis de contexto para búsqueda individualizada y análisis de contexto para búsqueda generalizada. Tendré también análisis de contexto para búsqueda por patrones. Sin embargo, el análisis de patrones se puede realizar tanto en análisis de contexto para búsqueda individualizada como para búsqueda generalizada, porque yo necesito generar hipótesis. Para generar esas hipótesis necesito análisis de información que me va a generar patrones. Entonces, los patrones los puedo encontrar en estos dos tipos, individualizada y generalizada. Ahora,
Dentro del marco legislativo, que creo que ya tuvieron algún curso sobre el marco legislativo, aplicado al análisis de contexto, pues vemos que es una obligación. En México, desde la legislación vigente con relación a la desaparición de personas, la utilización o el uso del análisis de contexto es una obligación y es una atribución del Estado mexicano que se puede llevar a cabo a partir o a través de las comisiones de búsqueda, tanto la Comisión Nacional como las comisiones locales y las fiscalías especializadas, y ya decíamos que tienen ciertos enfoques que puede ser penal o no penal, dependiendo de la institución que lo lleve a cabo. En el caso de las comisiones de búsqueda, no estamos interesados en buscar específicamente quién es el perpetrador y que se le castigue al perpetrador. Lo que queremos ver son todas las dinámicas relacionadas a la desaparición. ¿Por qué se causó la desaparición? ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la Ley General de Desapariciones, el protocolo homologado de investigación y el protocolo homologado de búsqueda, donde, bueno, vamos a ver específicamente cada uno de ellos. Por ejemplo, en la Ley General de Desapariciones se mencionan en el artículo 53, 58 y 68 y nos va a decir que se pueden llevar a cabo en las comisiones de búsqueda y en fiscalías. En cuanto al protocolo homologado de investigación, nos permite la identificación de estructuras organizadas que cometen estas violaciones a derechos humanos en espacios muy acotados, espacios delimitados geográficamente y en tiempo, en condiciones específicas. Tengo especificidad y eso que no se nos olvide. Y en el protocolo homologado de búsqueda, pues nos dice que es una herramienta de orden investigativo no penal y entonces en el numeral 60 nos dirá pues de qué va el análisis de contexto. Entonces, en el artículo 58 nos menciona que las comisiones, tanto la Comisión Nacional como las comisiones locales, deben siempre de contar con un área de análisis de contexto que deberá elaborar informes que incorporen a los procesos de investigación de distintas disciplinas, como ya lo mencionamos, para realizar las acciones de búsqueda necesarias, recabar y cruzar información contenidas en bases de datos y demás. Es decir, analizar patrones. En cuanto al artículo 68, también nos dice que las fiscalías y las procuradurías deberían contar con un área de análisis de contexto, donde deben contar con recursos necesarios, dice financieros, materiales, técnicos especializados, énfasis en multidisciplinarios para estas unidades. Dentro del protocolo homologado de investigación, debemos tomar en consideración las condiciones en las que se lleva a cabo el delito y identificación de patrones de criminalidad. Entonces, este ha sido utilizado para la identificación de grupos de criminalidad, es decir, nos ayuda al perfil criminológico en estos casos. Y en el protocolo homologado de búsqueda, pues dice que nos aporta herramientas o patrones para el esclarecimiento de los hechos. Pueden ser de distintos órdenes, como ya los vimos, en cuanto a sus dimensiones multidisciplinarias. Ahora, ¿qué preguntas debo hacerme para realizar un análisis de contexto? ¿O qué puntos debo tomar en cuenta? Primero, ¿quién desapareció? Segundo, ¿quién desapareció a quién? El primero, ¿quién desapareció? Me llevará a realizar un análisis victimológico. El segundo, ¿quién desapareció a quién? Un análisis criminológico. ¿Qué sucedió? Pues tendré que llevar un análisis de hechos, quizá análisis de riesgos también. ¿Y dónde está la persona? Pues análisis geográficos, territoriales, antropológicos, sociológicos. Igual en qué sucedió, tendré todos estos análisis antropológicos, sociológicos. Y un muy buen amigo decía que para acordarme de qué preguntas tengo que hacerme existía el señor como Coanquique. ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Quién llevó a cabo el hecho o quién desapareció y qué sucedió? Y esto nos dará características de tiempo, modo y lugar de la desaparición. Ahora, hay algunas preguntas específicas que tendré que hacerme, pues para contestar estas preguntas, ¿quién desapareció? ¿Quién desapareció a quién?
en qué situación se llevó a cabo y dónde está la persona. ¿Vale? Nada más voy a adelantarme un poquito, que ya casi llevamos 1 hora. Algunos ejemplos de preguntas para identificar patrones pueden ser, ¿la víctima recibió amenazas? ¿Hubo contacto previo entre la víctima y el perpetrador? ¿Había sufrido alguna vez alguna situación similar? ¿Cómo fue la captura? ¿Dónde y cuándo? Es decir, tiempo, modo y lugar. ¿Cuántas personas participaron en los hechos? ¿Se puede identificar a las personas? ¿Desapareció de forma individual o junto con otras víctimas? Esto me lleva a analizar patrones. ¿Hay vehículos o no? ¿Se utilizaron armas o no? ¿Se trasladó la persona de un punto a otro? Entre otras. Ahora, las 3 acciones principales para llevar a cabo los 3 pasos clave de un análisis de contexto, de contexto son situar, vincular y enmarcar. Situar. ¿Qué me va a llevar la situación? Es decir, ¿en dónde se llevó a cabo la desaparición? ¿En qué tiempo se llevó a cabo la desaparición? ¿De acuerdo? La persona que fue privada de su libertad, en este caso, en algunos otros casos, o quién es la persona desaparecida. Vincular. ¿Hay otras personas desaparecidas? ¿A qué personas se liga esta desaparición? A lo mejor en esta vinculación puedo tener un análisis de, hay en mis bases de datos, porque ya iremos a eso, algunas personas que hayan desaparecido el mismo día, en el mismo tiempo, en el mismo municipio, en zonas aledañas, bajo los mismos modus operandi, y después enmarcar. Con base en esta situación y vinculación muy acotada, yo tengo que enmarcar y no salirme de ese marco del análisis para que al final esta no sea solamente un análisis histórico. Además, es imposible que yo pueda abarcar todas las temporalidades y todos los espacios en un análisis de contexto. Tengo que ser muy puntual. Entonces recuerden situar, vincular y enmarcar. ¿Con qué debo de contar para realizar un análisis de contexto? ¿Qué me va a servir para realizar esta situación, enmarcación y vinculación? Primero, pues información del caso. No siempre cuento con carpetas de investigación. Si ustedes no trabajan a lo mejor en una comisión o en fiscalías o en el Instituto de Ciencias Forenses, quizá no tengan información directamente de una carpeta de investigación, pero bueno, ya tenemos fuentes abiertas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tenemos fuentes abiertas también de las bases de datos de la Comisión Local de Búsqueda de Jalisco, que tiene poco tiempo, tenemos pues en medios de comunicación también, tenemos redes sociales, entonces toda la información que yo encuentre aquí me va a servir para hacer el análisis de contexto. También voy a necesitar darle forma a toda la información que yo tenga, y esto es mediante la creación de bases de datos. Y estas bases de datos puedo yo tomarlas de fuentes abiertas o puedo generar mis propias bases de datos. Y estas bases de datos pueden estar relacionadas, perdón, no solamente a casos de desaparición, también pueden estar relacionadas a otros delitos vinculados a desaparición, donde la Ley General de Desaparición también marca estos otros delitos que pueden ser secuestro, homicidio, feminicidios. ¿Alguien más recuerda algún otro delito relacionado con desapariciones? Trata de personas. Trata de personas, ajá. ¿Qué otro? ¿Algún otro? Su número y le hablo. Delitos vinculados. Así es, ¿qué otro delito puede ser vinculado? Ya hablamos feminicidio, secuestro, trata de personas, homicidio, violaciones a derechos a personas en situación de vulnerabilidad, ¿pueden ser? ¿Algún Claro, otro? tal vez delincuencia organizada. Exactamente, temas de delincuencia organizada. ¿Alguien más? Y más adelantito les daré un ejemplo de más o menos qué bases de datos pueden tener, ¿de acuerdo? Que les pueden ayudar a ustedes a realizar todo este contexto.
Y luego puedo tener información de víctimas indirectas o personas cercanas a la víctima de desaparición. Es decir, yo puedo entrevistarme con ellas. Aparte de que ellas hicieron un reporte, si ellas me solicitan un análisis de contexto, yo puedo entrevistarme con ellas. Claro, mediante ciertos estatutos que yo tengo que respetarles sus derechos humanos y tengo que evitar la revictimización. Tengo que ser completamente empático con las víctimas indirectas en estos casos. Muchísimo cuidado al momento de hacer entrevistas para tener información para análisis de contexto. Aquí sí me gustaría hacer mucho énfasis. Ahora, dentro de los análisis de contexto yo puedo tener propuestas de búsqueda y, bueno, siempre nos marca la ley que yo tengo la obligación de buscar en vida a las personas. Sin embargo, también puedo tener hipótesis de búsqueda post-mortem. Y esto puedo ser como hallazgos de cuerpos o búsqueda en fosas clandestinas. Y esto también me va a llevar al análisis de patrones. Puede que yo tenga o no tenga información de fosas clandestinas, pero para eso me sirven los medios de comunicación y las redes sociales. Si yo no tengo fuentes oficiales, como lo sería quizá la Fiscalía o el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aquí en Jalisco, pues puedo darme la tarea quizá de hacer mis propias bases de datos, que deberán tener ciertas características. Podrán tener las fechas en las que localizaron las fosas. La ubicación es súper importante, siempre tener georreferenciaciones. Las zonas aledañas a las fosas, que podré revisar mediante las geolocalizaciones o georreferenciaciones. Si es que la forma en la que encontraron a las víctimas es muy importante, cuántas víctimas. Entonces yo puedo hacer mis propias bases de datos o incluso también dentro de fuentes abiertas, esto en temas de hallazgos de cuerpos y fosas clandestinas. Olvidé mencionarles algunas de las fuentes abiertas que pueden consultar son el INEGI, el IEG o el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Les pueden ayudar con sus bases de datos. Es importante también mencionar que no se documentan todos los casos. Muchas veces en medios de comunicación encontramos casos que no vienen reportados ahí. Y si yo hago un conteo general de a lo mejor casos de identificación de fosas clandestinas, hallazgos de cuerpos y demás, voy a encontrar más en medios de comunicación. ¿Cómo deberé de tratar la información de las bases de datos que yo haga? Como hechos con características de. Como muchas veces en los medios de comunicación no nos dicen si sí se levantan carpetas de investigación relacionadas con distintos hechos de violencia o de este tipo de delitos, entonces no puedo afirmar que tal cual es ese delito, pero sí puedo decir que son hechos con características de delitos en particular. Entonces, sí puedo utilizar esa información. Entonces, yo puedo hacer un análisis de contexto, como les decía, si alguien o alguna víctima indirecta viene y me lo solicita, porque ellos tienen el derecho y nosotros tenemos la obligación de responderles como actores en áreas de análisis de contexto. Pero debo de tener especial atención y especial relevancia y urgencia de hacer un análisis de contexto cuando tenga justo acciones urgentes de la ONU o cuando se trate de grupos vulnerables. Entonces, una acción urgente es una solicitud que el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU le hace a un Estado para que tome medidas inmediatas para buscar a una persona desaparecida. Y en cuanto a los grupos vulnerables, pues yo tendré un enfoque diferencial. Y esos grupos vulnerables pueden ser niñas, niños y adolescentes, comunidad LGBTIQ+, sería temas de género, mujeres, temas de discapacidad, personas de la tercera edad, periodistas y defensores de derechos humanos. Se ha analizado a través del tiempo que este tipo de personas son mucho más vulnerables ante pues temas de desaparición y algunos otros que vulneran sus derechos humanos. Entonces, tengo la obligación de actuar con urgencia para este tipo de análisis y también, pues, que mi investigación tenga ese ojo de enfoque crítico diferencial. ¿Qué procedimientos debo seguir para hacer un análisis de contexto? Hay procedimientos sugeridos. Sin embargo, ustedes pueden agregar pasos
o disciplinas que crean necesarias agregar. ¿De acuerdo? Esto es solo una guía en la que ustedes se pueden basar para realizar un análisis de contexto. Primero, de manera general debo definir límites y alcances, posteriormente recopilar y analizar datos, y por último llevaré a la elaboración del informe o del análisis de contexto y presentar ese informe. Y cuando yo presente ese informe puede ser que haya retroalimentación, que es lo más común, y entonces yo tenga que agregar datos y analizarlos para de nuevo modificar mi análisis de contexto, integrarlo al documento y presentar el informe. Y así sucesivamente, es decir, esto es cíclico. Mis análisis de contexto son perfectibles. Puedo seguir integrando información hasta que encuentre una persona. En cuanto a definir los límites y los alcances, pues tengo diferentes acciones. Primero, identificar la fuente que motiva el análisis y los medios de información preliminares. ¿Quién solicita el análisis de contexto? ¿Para qué lo va a solicitar? ¿Cuál es el caso o casos que motivan el análisis? ¿Con qué información cuento desde un inicio? A lo mejor a mí de inicio van y me piden un análisis de contexto y resulta que yo solo tengo la ficha de búsqueda. ¿De dónde más puedo sacar información? ¿No? Número 2, o la segunda acción, debo determinar las dimensiones de este análisis, modo, tiempo y lugar. ¿En qué marco temporal y espacial se enfoca el caso o los casos? Todos los aspectos multidisciplinarios relacionados y qué patrones puedo observar. Número 3, tengo que plantear hipótesis preliminares, es decir, si yo veo esta información de primera instancia, hago un análisis rápido y puedo tener hipótesis que después tendré que comprobar o proponer para seguir analizando información o buscando información. Y entonces, después deberé elaborar un plan de análisis donde ponga objetivos, tareas, responsables que van a llevar a cabo este análisis de contexto. En el caso específico de la Comisión Local de Búsqueda de Jalisco, que es donde me tocó participar, teníamos un grupo multidisciplinario que se dividía en distintas áreas, que eran victimológica, criminológica, geográfica, biológica o de ciencias exactas. Y aparte estaba la integración de la documentación, que estaba coordinada, valga la redundancia, por dos coordinaciones, que era la de procesos multidisciplinarios, que era quien organizaba cada uno de estos módulos de análisis, es decir, pasarles las actividades que tenían que hacer y dar seguimiento, así como la integración multidisciplinaria que tiene que ver ya directamente con armar un documento. Y este documento que se arma, pues tiene que ser súper claro, porque no solamente le vamos a presentar el informe a instituciones que se dedican al análisis o a la búsqueda de personas, sino también a víctimas indirectas. Entonces debemos ser capaces de plasmar información clara, que no sea tan complicada, o sea, que el vocabulario que se utilice sea fácil para que cualquier persona pueda leerla y que esté al alcance de todos. Sí, perdón, escuché por ahí un micro. Víctor Manuel. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Ok, seguimos. En el número 2, ¿qué acciones debo tomar para recopilar y analizar datos? Número 1 es recopilar y estudiar la información relevante disponible. ¿Qué tengo a la mano? ¿Hice mis propias bases de datos o voy a bajar información de bases de fuentes abiertas? ¿Con qué criterios voy a definir la relevancia de estos datos? ¿Qué tipo de información voy a tener? ¿Qué fuentes voy a consultar? ¿Por qué voy a consultar estas fuentes? ¿Debo de clasificar la información que recolecté? Porque depende del tipo de información es como voy a realizar el análisis. Y posteriormente establecer relación entre los datos. Es decir, una vez que yo recolecte la información y haga estos conjuntos de información, tengo que hacer que uno se relacione con el otro. No me sirve información aislada.
Entonces, ¿qué conjuntos podemos agrupar la información recolectada? Estos conjuntos están directamente relacionados con las multidisciplinas. Criterios de clasificación, ¿qué herramientas tengo? Después, ¿qué patrones de desaparición tengo? ¿Cómo los explico? Etcétera. Y el número 3, elaborar y presentar el informe. ¿Cuáles son las acciones que se llevarán a cabo involucradas en la elaboración y presentación? Pues la primera es integrar el documento y redactarlo, ¿vale? Deberé poner cuáles son o cuáles fueron los principales hallazgos del análisis con toda la descripción de la información. Vamos a ver cuáles son las partes que deben conformar ya tal cual al documento de análisis de contexto más adelante. Y en específico, el protocolo homologado de búsqueda nos dice que mínimo las partes mínimas de un análisis de contexto deben tener introducción, metodología, objetivos, hipótesis preliminares, los ejes del análisis, que sería la presentación de los hallazgos, hipótesis de localización y acciones de seguimiento o recomendaciones. Entonces, es lo mínimo que debe de tener mi análisis de contexto. Si no cuento con esto, entonces no tengo información completa. Ahora, tengo que presentar el informe y debo de tomar en cuenta a qué audiencia voy a presentarlo y de qué manera puedo presentarlo. A lo mejor va a ser una charla simple, si tengo que hacer una presentación o no, si iré revisando el documento con las personas que se encuentran conmigo, tengo que revisar todo eso para estar preparado. Entonces, debo de crear materiales diversos dependiendo de la audiencia a la que va, pero antes de yo presentar este informe, como tengo un análisis multidisciplinario, pues una sola persona que sería el gerente, bueno, o el coordinador o el director del área, pues no puede saberlo todo. Entonces necesita la ayuda de la opinión y de los hallazgos de todo el equipo. Entonces, previo a presentar el informe, se debería de realizar una reunión entre todos los integrantes que realizaron el análisis de contexto para no dejar de lado ningún punto importante que tendremos que presentar a la audiencia. Y por último, como les decía, donde podemos observar este proceso cíclico, es registrar una vez que presentamos a la audiencia el informe, registrar si hay retroalimentación de este mismo informe, evaluar el proceso y otra vez integrar esta información si es que es necesario y realizar algunos otros análisis, quizá de análisis de datos, vinculación o formación de patrones con base en esta nueva información. ¿Qué deberé preguntarme? ¿Qué retroalimentación generó el informe? Si generó o no. Muchas veces sí se genera, sobre todo cuando hablamos con víctimas indirectas. También en casos de colectivos tienen información súper importante. No debemos dejarlos nunca de lado porque sí tienen muchísima información. ¿Cómo puedo incorporar sus comentarios y fortalecer ese análisis? De acuerdo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Al final vamos a hacer un ejercicio, ¿va? ¿Ninguna pregunta? Continuamos. Entonces, eso es lo que nos marca el protocolo homologado de búsqueda. Ahora, también tenemos al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que también tiene este diagrama general. Entonces, como paso número 1, aquí nos marca el tipo de contexto. ¿Qué se parece? El procedimiento a seguir. ¿Cómo voy a situar el hecho de investigación? Número 2, retrospectiva, analizar los antecedentes, es decir, con qué información cuento. ¿Cuáles son las víctimas y un análisis del territorio? ¿Qué dinámicas de violencia se presentan? Es decir, los delitos vinculados a las desapariciones de los cuales tenga información o generaré mi información para hacer un análisis más robusto. Análisis criminológico derivado de las dinámicas de violencia, donde veré si hay organizaciones delictivas relacionadas. Posteriormente, realizaré una red de vínculos, que será una unión entre el análisis victimológico y criminológico. ¿Sí? Delitos asociados, ver modus operandi, tendencias o patrones.
que me llevarán a prospectivas futuras y que me darán como resultado hallazgos y resultados o sugerencias que yo realizaré en este análisis de contexto. Este manual para el análisis de contexto de casos de personas desaparecidas se los van a compartir. Está súper completo, entonces, pues bueno, este curso es bien cortito, son 2 horas nada más. Ustedes podrán investigar un poquito más en estos manuales que sirven muchísimo de ayuda. Ahora, de manera interna, más o menos cómo es que se realizan los análisis de contexto o se realizaban los análisis de contexto en la comisión de búsqueda. Esto les pongo aquí, que para una búsqueda individualizada tengo estas partes de mi análisis de contexto que no son limitativas. Yo puedo agregar más y obviamente cumplen con las características que me pide el protocolo homologado de búsqueda. Entonces, el número 1, descripción del caso. Número 2, justificación, ¿por qué estoy haciendo esta investigación? Número 3, y muy importante también, que va a dar soporte a mi análisis de contexto, así como cuando lo esté presentando, es jurídicamente en qué me voy a basar o qué me va a fortalecer o qué me va a dar el soporte de este análisis de contexto. Pues yo tengo que poner el marco jurídico aplicable. ¿Qué objetivos? Es decir, ¿qué busco con este análisis de contexto? La metodología que voy a utilizar, que va a ser ligada a distintas herramientas súper útiles en el análisis de contexto. Necesito hacer un contexto territorial y temporal, donde analizaré el sitio donde se llevó a cabo la desaparición y algunas zonas aledañas con sus características específicas del análisis territorial, seguido de conclusiones, hipótesis emergentes y recomendaciones. Esto en el caso para búsqueda individualizada. Entonces aquí ya decíamos que para búsqueda individualizada tengo el caso de una persona en especial, que puede o no ligarse a otros casos, pero aquí sí iré directamente al grano, una persona. Y debo de hacer, en este caso de la búsqueda individualizada, el enfoque diferencial, es decir, voy a ver si la persona pertenece al grupo de niñas, niños y adolescentes, o es de la comunidad LGBTIQ+, si es mujer, si es una persona con discapacidad o de la tercera edad, si son periodistas, defensores de derechos humanos o personas de pueblos originarios. Deberé tener muchísima más información o bases de datos en estos casos y también considerar otros factores que quizá no consideraría en otro tipo de casos que no tienen enfoque diferencial. Ahora, para la búsqueda generalizada, también no es limitativo. Pero, ¿cuáles son los apartados de un análisis de contexto para búsqueda generalizada? Cuando yo realizo una búsqueda generalizada o cuando me piden realizar un análisis de contexto, es porque ya hubo un informe de que posiblemente en un lugar pueda tener un hallazgo. Puedo tener en búsquedas generalizadas tanto búsquedas en vida como búsquedas post-mortem, que les decía que se relacionaban a fosas o hallazgos de cuerpos. Entonces, a mí ya me van a decir qué lugar quieren que analice. Y entonces, con base en ese lugar que quieren que intervenga o analice o que se realicen acciones de búsqueda, pues yo necesitaré realizar ciertas actividades específicas que quizá no haré en una búsqueda individualizada. ¿Vale? Entonces, las partes que conformarán a un análisis de contexto para búsqueda generalizada serán una introducción. Tenemos también justificación, marco jurídico aplicable, objetivos, metodología y algo muy importante, definición del área de influencia geográfica y el periodo temporal también, ¿no? Situar, vincular y enmarcar. Ahora, otro es las desapariciones que se hayan documentado cerca de esa zona o directamente en esa zona, porque puede ser incluso, casi siempre son terrenos específicos, pero puede ser que sea en un municipio. Se han pedido búsquedas generalizadas en municipios completos. Debo de tener información sobre si hay desapariciones, si ya localicé a alguien o si no lo localicé, en qué condiciones le localicé, si es en vida o si es post-mortem. Algunas otras zonas aledañas. Debo de tener también la caracterización del sitio, es decir, los terrenos o los territorios o los municipios o los lugares
tienen características geográficas específicas. En estos casos, ¿qué puntos deberé tomar en cuenta? Debería analizar su geología, la morfología o cómo está formado el terreno, la edafología, que es la composición química del terreno, las pendientes, los usos de suelo, qué tipo de vegetación tengo, tenencias de la tierra, caracterizaciones biológicas del contexto, también qué fauna puedo encontrar en la zona. Esto sobre todo me ayuda en temas de búsqueda post-mortem, porque, un ejemplo, dependiendo si es un territorio con pendientes muy grandes, quizá no sea adecuado para una excavación. Entonces no es tan común que pueda encontrar. O a lo mejor si en la vegetación de una zona yo ya la conozco, porque tengo un biólogo en teoría que conoce esas áreas y hace investigación, y si encuentro que a lo mejor la vegetación se comporta diferente, o encuentro árboles específicos, o encuentro fauna específica, en este caso la entomofauna cadavérica es muy importante, que serían los insectos, si hay moscas o si hay escarabajos, entre otros. Me puede dar información importante también de si puedo encontrar un lugar de este tipo. Ahora, también debo de realizar un análisis de la situación de seguridad, que va a estar ligado directamente a un análisis de riesgo. Y cuando yo hago una situación de seguridad o violencia, lo que hago es analizar los delitos relacionados a las desapariciones o el nivel o tipo de delitos que se han encontrado en ese terreno o en ese territorio. Desaparición de personas y delitos vinculados. Aquí 9, 10 y 11 están completamente relacionados. Después voy a sugerir prospección en zonas de interés. ¿Qué tipo de prospección voy a realizar? ¿Qué tipo de búsqueda? Y por último, conclusiones y recomendaciones. Un detalle muy importante que no suelo hacer en una búsqueda individualizada porque no me dan un terreno específico, pero sí en la búsqueda generalizada, es que antes de yo realizar el análisis de contexto, necesitaré hacer una prospección. Y antes de hacer la prospección, tengo que hacer un análisis de riesgo. Depende del análisis de riesgo que se va a basar en el tipo de delitos. Sí, solo veo Xiaomi, pero no sé cómo te llamas. ¿Perdón? Hola, Adrián, Hola, Adrián. Dime. soy arqueólogo y concuerdo mucho contigo. Eh, en en muchas de las comisiones que he estado, generalmente se realizan este tipo de acciones, sobre todo para arqueología, pues sí, el área de análisis de contexto en el sentido de saber a dónde vamos, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a abordar, qué metodologías vamos a tener y sobre todo las cuestiones de seguridad. Yo creo que Sí. eso es demasiado importante también antes de llevar a cabo cualquier tipo de búsqueda por los riesgos finalmente a los que nos encontramos, ya sean, pues sí, por parte de riesgos geográficos, ¿no? Muchos de estos lugares en los que se ocultan o se dan este tipo de fosas no son los más adecuados, ¿no? Las barrancas, por ejemplo, en las que yo he estado. Y otras veces en las que, bueno, sí, la seguridad también debe de ser muy importante porque, pues sí, también he estado en situaciones de riesgo en donde en plena excavación, pues se llevan a cabo incluso balaceras, ¿no? Exactamente, sí ha sucedido. Sí, sí nos han platicado, incluso los mismos colectivos e integrantes de la comisión de búsqueda, del área de búsqueda, nos han platicado esto, ¿no? Y esto sucede porque a veces cuando se realizan búsquedas, pues no tenemos este cuidado de realizar una prospección previa y un análisis de riesgo previo. Entonces, importantísimo, justo eso. Y qué bueno que lo mencionas y qué bueno que lo ven al llevar a cabo estas acciones de búsqueda, porque dependiendo del resultado que me dé mi análisis de riesgo, yo voy a ver si hago una prospección física, es decir, el nivel de riesgo me va a decir si puedo ir a la zona antes de ir a hacer la búsqueda para ver temas biológicos, de terreno, entomológicos, entre otros, o a lo mejor si mi análisis de riesgo me da una puntuación muy alta, yo no voy a poder ir. O sea, ni siquiera con altos cuerpos de seguridad que me acompañen,
eso pues me va a proteger, ¿no? Entonces, quizá el riesgo es tan alto que muy probablemente no pueda ir a hacer una prospección. Necesitaré enfocarme en esto. Entonces, yo podría hacer, ya dependiendo de este análisis, les digo prospección física o prospección remota previa a realizar el análisis de contexto. Lo ideal sería que antes de realizar todas las búsquedas que existan, se realizara un análisis de contexto. Yo sé que, bueno, las instituciones están limitadas y que pues son pocas las personas integrantes de los departamentos distintos de las comisiones de búsqueda y a veces es imposible porque estamos sobrepasados, estamos en lo que llaman esta crisis forense, ¿no? Entonces, veo de nuevo, Adrián, tu mano arriba. No, ya, ahorita la bajo. Muy Perfecto. bien, gracias. Entonces, sí, de acuerdo contigo. Entonces, ahora, puedo también hay casos donde una víctima indirecta va y me dice, yo quiero que me ayudes a hacer un análisis de contexto individualizado, o sea, para mi familiar, pero aparte tengo datos de que puedo encontrarlo en este lugar y específicamente él quiero ir a buscar. Entonces, existe el caso en que yo puedo hacer un análisis de contexto de una mezcla de búsqueda individualizada con búsqueda generalizada y entonces los apartados que tengan mis análisis de contexto serán una mezcla de los dos. Y en estos casos, para búsqueda individualizada, claro que tendré que hacer mi análisis de riesgo para mi prospección previa para poder hacer de manera adecuada mi análisis. Entonces, bueno, ¿qué tipo de herramientas puedo utilizar? Como les digo, yo no soy experta en todo, sin embargo, les voy a platicar lo que hacíamos en el equipo. Primero, un análisis victimológico. Pues yo debo de tener, ahí tengo criminólogos, criminalistas, psicólogos, entre otras cosas, sociólogos, antropólogos, que van a ver las características de la víctima. Y entonces, lo primero es hacer un análisis victimológico, donde la victimología, en su forma más simple, es el estudio de las víctimas y se define como el estudio exhaustivo y el análisis de las características de la víctima. ¿Y cuáles son algunos de estos pasos? Pues tengo que hacer un reconocimiento, es decir, el objeto de estudio va a ser la víctima, con un análisis de evaluación de riesgos de esta persona, a qué factores se exponía, qué tipo de vida, de estilo de vida, entre otros. Deberé definir cierta metodología, ya dependiendo pues de mi departamento de análisis victimológico. Podría ser redes de vínculos, que decíamos que podrían estar relacionados con análisis victimológico y criminológico. Y por último, pues se generará este perfil que me dará las características de la víctima que me ayudarán a seguir patrones o analizar patrones para mi análisis de contexto. Entonces, puedo tener dos factores importantes, que son la victimogénesis y la victimodinamia, donde en la victimogénesis estudio los factores que predisponen a ciertos individuos a tener más riesgos que otros. Discúlpenme y mis faltas de ortografía. Y luego la victimodinamia, que es el estudio de las causas por las que ciertos individuos pueden ser objetos de delito y la probabilidad que puede ser mayor o menor. Ahora, ¿qué puedo utilizar como fuentes para hacer mi perfil victimológico? Pues puedo, si es un análisis por patrones, utilizaré bases de datos. También si es una búsqueda individualizada, tengo bases de datos del registro de reportes de búsqueda. En algunos otros casos tendré carpetas de investigación, pero cuando no cuento con esta información, yo tengo la posibilidad de buscar en redes sociales y en medios de comunicación. Me puedo meter al Facebook, al Instagram, al Tinder, a lo que quieran, para buscar de la víctima, porque muchas veces hay súper poquita información. Entre más información tenga, es mucho mejor. E iré descartando aquella que no me sirva, porque ya decíamos que tengo que utilizar el método científico que vaya a avalar mis evidencias y mis hallazgos y mis recomendaciones, pero sí, tengo la posibilidad de usar hasta redes sociales. ¿De acuerdo? ¿Qué rasgos voy a ver en este perfil victimológico? Físicos, estilos de vida, historia psiquiátrica y médica, hábitos,
predisposiciones biofisiológicas, psicológicas, esfera afectiva, es decir, temas familiares, procesos cognitivos y algunos factores exógenos que pueden ser relaciones afectivas, la profesión, la educación, dónde vivía, historia judicial, qué fue lo último que hizo, algunas predisposiciones sociales. Y bueno, puedo ayudarme, como les digo, de la red de vínculos, que más adelante les voy a platicar más o menos cómo son estas redes y qué tipo de softwares pueden utilizar para hacer sus redes de vínculos. Y este perfil victimológico, pues, toma en cuenta si estamos hablando de situaciones antemortem o postmortem, y pueden ayudarme aquí las llamadas fichas antemortem, postmortem o fichas AMPM, que utiliza muchísimo el Instituto de Ciencias Forenses para la identificación de personas. Yo puedo crear, que bueno, en la siguiente charla, que va a ser la del jueves, que vamos a ver desarrollo de nuevas herramientas para el análisis de contexto o herramientas multidisciplinarias para la búsqueda. Una de ellas tiene que ver con una ficha antemortem, postmortem, que nos ayudará en casos que tenga fosas clandestinas o hallazgos de cuerpos. ¿Qué más? Pues tengo análisis criminológico y de estructuras criminales. Obviamente necesitaré especialistas en esta área. En nuestro caso, pues había abogados, criminólogos, abogados especialistas en temas de áreas de secuestro, entonces personas muy preparadas que cumplían completamente con el perfil. El análisis es información relativa a uno o varios hechos delictivos. La desaparición ya dijimos que es un hecho delictivo y se va a orientar a determinar los distintos indicios sobre el tipo de persona o grupo criminal que pudo haber cometido él o los crímenes y las características de estos mismos. Y me va a permitir identificar patrones criminales para vincular con sitios de hallazgos o temporalidades, quizá otras víctimas u otros perpetradores, que me ayuden a generar hipótesis de búsqueda. Y bueno, deberé de tomar en cuenta algunos puntos como estos. En cuanto a este análisis criminológico, pues claro que deberé analizar, como les digo, delitos vinculados, y aquí sí les pongo todos, que son homicidio y feminicidio, violencia de género, violencia intrafamiliar, tráfico y trata de personas, secuestro, tortura, extorsión, despojo y desplazamiento forzado. Aquí también tiene que ver con temas de armas y también crimen organizado. ¿Conocen algún otro? Ya les pregunté, ¿verdad? Estos básicamente eran los que vamos a tomar en cuenta. Importante, hago énfasis, si no tienen bases de datos o si les parece muy poca la información de fuentes abiertas, empiecen a hacer sus bases de datos propias en el Excel. Pueden utilizar el Excel para todos estos tipos de delitos con ciertas temporalidades. A lo mejor las pueden hacer desde el 2010, buscan noticias desde el 2010 hasta datos actuales. Y ahí pueden ver qué colonias tienen más tipos de delitos, en qué fechas hay más delitos, ¿sí? ¿Qué víctimas hay con respecto a estos delitos? ¿Podría Entonces, ser podemos... también la desaparición forzada, perdón? Sí, la desaparición forzada, pues sí, es la desaparición. De hecho, estos delitos que les menciono son delitos vinculados a desaparición, y en cuanto a desaparición se refiere a desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Entonces, el centro de esto es la desaparición con estas dos características, ¿vale? Ahora, yo podría hacer un análisis de redes que vinculará el análisis criminológico con el victimológico, y puedo tener redes técnicas, redes de cruces o redes de vínculos. Para esto, si es necesario, pues personal también especializado que sepa utilizar softwares que muchas veces no son de acceso libre, sí hay que pagarlos, pero son específicamente hechos con este objetivo. En cuanto a redes técnicas, pues son las utilizadas para generar líneas de investigación mediante clasificación de números telefónicos, es decir, voy a necesitar sábanas de llamadas muy probablemente. En redes de cruces, pues cruzo información de otras investigaciones de la misma índole con sábanas de llamadas. Y el que más utilizo, porque no siempre tengo información de las sábanas de llamadas, porque esto los tiene la fiscalía, y aunque en realidad
nosotros, o bueno, las entidades que se dedican a la procuración de justicia, como son fiscalías, comisiones de búsqueda, institutos de ciencias forenses y demás, deberían trabajar en conjunto para compartir información y hacer más sencillo esta búsqueda de patrones y análisis de contexto, pues no siempre es así. Entonces, las sábanas de llamadas no siempre las voy a tener, pero lo que sí tengo es información de la víctima y muchas veces de los delitos relacionados o de algunos grupos criminales, y esto me va a ayudar a hacer las redes de vínculos. Y en las redes de vínculos, pues decimos que son utilizadas para concentrar toda la información posible sobre una investigación. Esta investigación acotada, por supuesto, para facilitar el trabajo de campo, dando un panorama general de la situación actual de la investigación, donde voy a generar líneas de investigación y voy a ayudar a la toma de decisiones. Aquí, ¿no les puse el software? Sí. El software muy utilizado es el I2, que no es abierto, sí hay que pagarlo, pero en caso de que no tengamos el I2, pues podemos hacer nuestras propias redes de vínculos, y yo he visto que hasta los hacen en Excel o en Paint. Entonces, básicamente es diagramar toda la información que tenga relacionada a actores dentro de esta situación de desaparición. Ahora, en cuanto a análisis territorial. Normalmente necesito información, como les digo, de edafología, es decir, la composición química del suelo, que me va a dar cierta respuesta, sobre todo en temas de fosas. Morfología, cómo está, cuál es la forma del suelo. Geomorfología, vegetación y uso de suelo. En uso de suelo puedo ver también, pues, qué tipo de negocios hay, ¿no? O qué tipo de asentamientos hay. Importante el índice de marginación, que va a estar relacionado con otros delitos relacionados a la desaparición de personas. Entonces ahí ya voy uniendo cosas. Y tenencias de la tierra. ¿Qué fuentes puedo utilizar para sacar este tipo de información? Puedo utilizar el INEGI, el IE o SIGMETRO, que son fuentes abiertas, que les recomiendo que utilicen. Normalmente este tipo de análisis lo hacen los geógrafos o los urbanistas, muy buenos para realizar este tipo de análisis. Entonces, si ustedes dentro de las instituciones en las que laboran tienen oportunidad de ampliar sus equipos multidisciplinarios para análisis de contexto, les sugiero que contraten a un urbanista, hacen un trabajo excelente. Y ellos van a poder manejar software como el QGIS o el ARGIS, que son software específicos para ellos, ¿vale? Y van a poner ciertas capas, van a georreferenciar y van a hacer ahí todo, pues una estructura, un mapa que me va a dar mucha información que a lo mejor alguien que no es especialista en el área no sabría cómo interpretar. Ahora, dentro de este análisis territorial, tengo una herramienta muy útil que es la fotogrametría, que consiste básicamente en un proceso de medición de objetos y escenas tridimensionales a partir de imágenes bidimensionales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener un dron y con ese dron voy a tener un patrón de vuelo y con ese patrón de vuelo voy a tomar muchas fotitos o puedo tomar videos también. Lo mejor es tomar distintas fotografías que después con un software específico, muy utilizado el Agisoft Metashape, que tampoco es abierto, pero pueden buscarlo igual. Me va a ayudar a sobreponer y algunas veces hasta georreferenciar esas fotos, y entonces me va a dar un marco completo de cómo es el territorio con sus pendientes, con algunas otras características donde yo podré jugar a lo mejor con la colorimetría del lugar, que no es lo más común. Para eso utilizo cámaras específicas con distintas longitudes de onda que son espectrofotométricas, pero una fotogrametría básica me puede ayudar para saber cómo es un terreno. Y esto en las búsquedas generalizadas muchísimo me ayuda. Entonces, si yo voy a hacer una prospección física al lugar que me están sugiriendo, donde ya realicé mi análisis de riesgo y veo que sí puedo hacer esa prospección, pues me voy a llevar mi dron y voy a realizar esta fotogrametría. En cuanto a análisis geoespacial, pues normalmente pues es información que describe objetos, eventos u otras características con una ubicación en la superficie de la Tierra o cerca de ella, donde puedo tener información de ubicación o información en tiempo,
con ciertas características. Y bueno, aquí puedo tener distintas características también o tipos de análisis geoespacial que pueden ser nubes de puntos, que es un conjunto de puntos con georreferenciación. Puedo hacer modelos tercera dimensión. Puedo tener imágenes satelitales. Puedo tener acceso a ciertas imágenes satelitales libres y puedo meterme a ciertos softwares que me lo permiten. Por ejemplo, está el Google Earth, ¿no? Y ese lo puedo utilizar para hacer análisis geoespacial. También puedo utilizar los QGIS que utilizan en análisis territorial como el QGIS o el ArcGIS. O puedo tener datos en redes sociales que posteriormente georreferenciaré y quizá tomaré también imágenes en Google Earth para tener estos datos. Un punto importante del análisis territorial. ¿Perdón? Sí, María del Carmen, ¿tiene alguna pregunta? No, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, algo que empezamos o que se empezó a implementar en este equipo multidisciplinario de análisis, pues es lo que se le llama el índice normalizado de vegetación. ¿Y a qué está ligado? Pues está ligado a qué tan rápido crecen las plantas, ligado al contenido de clorofila de las plantas. Entonces, la clorofila se va a ligar directamente con el contenido de nitrógeno porque son moléculas que contienen nitrógeno, tienen una molécula de se parece a la hemoglobina, o sea, es como la sangre de las plantas y está formada por nitrógenos. Entonces, lo que voy a hacer es que, bueno, el espectro de luz tiene diferentes longitudes de onda y aquí es donde ya entran otras disciplinas, que puede ser la física, la química y la biología. Entonces, en cuanto a temas físicos, pues lo que yo estoy haciendo es incidir la luz solar en este caso, que tiene distintas longitudes de onda que me harán ver distintos colores dependiendo de qué tanto se absorba o qué tanto absorba un compuesto esas longitudes de onda de la luz. Entonces yo voy a ver, por ejemplo, nosotros vemos las plantas verdes, ¿no? Entonces es porque se absorbe ese color y se reflejan otras longitudes de onda y que nosotros podemos ver a simple vista. Entonces lo que yo voy a ver es, puedo tomar imágenes satelitales, puedo usar el Google Earth y en diferentes etapas, en un terreno que a mí me dijeron para búsqueda generalizada, no sé, en el Salto, quizá, con unas coordenadas específicas, ya me las dieron. Entonces me están diciendo que probablemente puedo encontrar una fosa ahí. ¿Cómo puedo saber, a lo mejor con este análisis del índice normalizado de vegetación, si hay probabilidades de que me encuentre algo? Entonces lo que puedo hacer es tomar fotografías de esa zona con coordenadas específicas en diferentes temporalidades. 2010, 11, 12, 13, 14, 15 y ver cómo avanza o si es que hay modificaciones en la vegetación. Puedo ver aparte si en zonas aledañas hay zonas de cultivos, si es a lo mejor una zona urbana, si es zona industrial. Entonces, dependiendo de estas características, yo puedo ir sacando hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que les digo es que, bueno, ¿y por qué me interesa ver el índice normalizado de vegetación? Es decir, ¿por qué me interesan las plantas en el caso de fosas clandestinas? Porque, bueno, todos sabemos que estamos compuestos por diferentes elementos y moléculas químicas. Y son estas moléculas biológicas que todos los entes biológicos vamos a compartir. Esto lo vimos en primaria, secundaria, ¿no? Lo del CHON, que todos estamos compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y otros macro y microelementos. Entonces, si yo tengo una fosa clandestina y entonces tengo un cuerpo que está bajo tierra, que va a atravesar distintas etapas tafonómicas o de descomposición, entonces esos elementos, al momento de la descomposición del cuerpo, pues se van a ir a la tierra. Y si tengo vegetación cerca, probablemente lo tomen como nutrientes para su crecimiento. Y si en el terreno esos nutrientes no estaban antes de estar el cuerpo, quizá el comportamiento de crecimiento de mis plantas va a ser diferente. Y el contenido de nitrógeno también puede cambiar, porque mi cuerpo también aporta nitrógeno. Decimos que el cuerpo humano contiene una media más o menos de 2.6 kilos de nitrógeno. ¿Vale? Yo para fertilizar un suelo no necesito kilos de nitrógeno. Puede que tenga una diferencia en esos casos. Ahora, en cuanto a análisis territorial, otra de las herramientas que se pueden utilizar es esta. Esta es una fuente abierta
que también le voy a pasar a Frank para que les comparta, y es una página que realizó el Centro Geo junto con CONACYT, a la que le llaman Espacio Clandestino y Vías de Acceso. Déjenla abro. ¿Sí pueden ver todos ahí? ¿Sí ven el mapita? ¿Sí? Sí se ve. No escucho. ¿Sí se ven? Sí. Ok, gracias. Entonces, bueno, ¿qué hizo el Centro Geo? Es que a nivel nacional está trabajando también como nosotros, pues en la identificación o la búsqueda de personas desaparecidas, pero ellos específicamente en el caso de fosas clandestinas. En este caso, ellos, ¿qué es lo que buscan? Le voy a dar un clic aquí. Son distintas áreas, ya están georreferenciadas estas fosas. ¿Y qué puedo ver? El tiempo de viaje, a lo mejor las vías de acceso, qué tan rápido puedo llegar a esos lugares, que puede ser una característica que debo tomar en cuenta en mi análisis territorial. Visibilidad, son lugares que puedo ver fácilmente o son lugares escondidos. Aquí también ven crecimiento del GNDVI, que es el índice normalizado de vegetación del que yo les hablaba hace un momento. Población, qué tan poblado es el sitio, y la distancia a las fosas. Y todo esto va a dar la característica en un sitio o espacio clandestino. Esta página es abierta y ustedes pueden utilizarla para hacer sus análisis territoriales. Entonces les voy a compartir la liga para que después pues le vayan picando poco a poco. No tengo el manual de uso, pero ustedes pueden ir ahí investigando cómo utilizarlo y puede ser una herramienta muy útil que sí se utiliza al menos en la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco. Ok. Entonces, aquí es un resumen que les digo, georreferencia de fosas, tiempos de viaje, visibilidad, vías de acceso y NDVI. Y después, ¿qué otra herramienta tengo? Pues el análisis de datos. Los datos me dan información solamente si los analizo bien. Es decir, primero tengo que tener esos datos, pero ¿qué voy a hacer con ellos? Por sí solos no me dicen absolutamente nada. Yo tengo que revisarlos, ver qué información me sirve y qué no me sirve. Es decir, tengo que depurar los datos, limpiarlos y organizarlos para posteriormente hacer una base de datos adecuada y procesar esos datos para poder visualizar patrones o representaciones importantes. Y después que yo observe esto, puedo hacer un análisis. ¿De acuerdo? Entonces, los pasos básicamente serían 5, tener datos a través de distintas fuentes de información, revisarla, depurarla, limpiarla, organizarla, procesarla, observarla y analizarla. El software más común que todos sabemos para análisis es el Excel. Sin embargo, para análisis estadísticos puedo utilizar también el Minitab o el StatGraphics. Y uno que es abierto sería el RStudio. El RStudio me sirve tanto para estadística como modelos matemáticos complejísimos. Es un sistema de programación, tiene su lenguaje de programación, pero es muy útil. Y puedo utilizar tanto estadística descriptiva como inferencial. En el caso de estadística inferencial, lo haré solamente si quiero analizar la relación de dos variables o de dos o más variables, que puede ser cómo cambian las desapariciones en el tiempo y si yo puedo predecir cuántas desapariciones hay o qué delitos hay vinculados con respecto a las desapariciones en cantidad, por ejemplo. Entonces puede ser un análisis que podrían también realizar en su análisis de contexto. Importante, el análisis de riesgo. Llegamos al análisis de riesgo. Y el riesgo se cataloga como la posibilidad de que ocurra un evento en el que se pueden producir afectaciones. Aquí debo considerar 3 elementos básicos que serían la amenaza, que es una forma probable de perpetrar o violencia, ¿vale? ¿Qué tan vulnerable soy a esas amenazas? ¿Y con qué capacidades cuento para protección? Es decir, mis recursos y mis fortalezas. Y yo haré un cálculo matemático de un análisis de riesgo donde multiplicaré las amenazas con las vulnerabilidades y las dividiré entre las capacidades. ¿Vale? ¿Qué software puedo utilizar igual aquí? Excel, RStudio o Minitab.
Y bueno, en el análisis de riesgo específicamente se ha utilizado un método llamado el método Delphi, que no fue hecho en especial para el análisis de desapariciones, pero puede adecuarse a este tipo de violaciones a derechos humanos o análisis a este tipo de fenómenos. Sin embargo, se utiliza mucho de manera empresarial para ver riesgos distintos y también se utiliza mucho en temas ambientales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Número 1, también para el método Delphi debe tener un equipo multidisciplinario donde haré un consenso frente a diferentes fenómenos, en este caso de la desaparición, y veré a lo mejor cuáles son los factores que causan riesgo, ¿no? Que serán mis amenazas, cuáles son mis vulnerabilidades y cuáles son mis capacidades. Y entonces, con respecto a eso, yo ponderaré cada uno de ellos, es decir, les daré un valor. Aquí en este caso, nosotros lo que hacemos es, para el análisis de territorio, pues se asignan diferentes indicadores que previamente se consensan en el equipo. Ya se tiene desarrollado este método, donde hay valores del 1 al 3, donde 3 es el más peligroso, 1 es el menos peligroso, o si no tengo la amenaza o cierta vulnerabilidad, pondré 0. También lo tengo esto a nivel de análisis territorial, lo tengo a nivel de indicadores de desplazamiento, niveles de territorio, temporalidad histórica. Puedo tener violencia simbólica directa, afectación en redes de apoyo, daño doloso a la integridad en tema de amenazas o daño a la integridad por accidentes y así, ¿no? Yo iré valorando y haciendo mis cálculos matemáticos para poder saber qué tan alto es mi riesgo. Y déjenme ver, aquí está. Yo después de que hice mi cálculo matemático voy a ver el nivel de riesgo, es decir, el resultado. Esto es en porcentaje. Del 0 al 25% o de 0 a 0.25 tengo un riesgo bajo. Entonces puedo ir al lugar. Los niveles de fuerza que me acompañen no tendrán que ser tantos. Del 26 al 50% riesgo medio, del 51 al 75% riesgo alto. Ya cuando tengo riesgo de medio a alto, muchas veces las prospecciones para hacer un análisis de búsqueda generalizada no voy a ir físicamente al sitio. ¿De acuerdo? Con base en esto veré, en estos resultados, pues cuáles serán el uso de la fuerza que deberá protegerme. Esto con base en los principios de proporcionalidad para la protección del bien jurídico, de la vida y la integridad, establecidos en la Ley Nacional y Manual para el uso de la fuerza. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Todo bien por el momento. ¿Todo bien por el momento? Ok. Entonces me gustaría que participáramos ahora en un ejercicio, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio, bueno, ustedes me van a ayudar a hacer un ejercicio de situar, vincular y enmarcar. Y para este caso utilicé fuentes de comunicación, en este caso una noticia del Informador, que vamos a ir leyendo todos. Y vamos a ir, pues justo haciendo cada uno de estos pasos y cómo a lo mejor realizaríamos un análisis de contexto o ustedes qué consideran que necesitarían para llevar a cabo ese análisis de contexto, qué otros datos, qué otros territorios, qué pondrían en su red de vínculos, etcétera. Entonces vamos a poner atención aquí. ¿Vale? Esta noticia es de julio del 2022, no es tan viejita. Entonces hace referencia, se llama Que los llantos de las madres nunca los dejen dormir. Testimonio de la madre de un desaparecido. Este chico sigue desaparecido hasta la fecha, desapareció en 2017. ¿De acuerdo? Y bueno, la mamá de este chico es la fundadora de un colectivo que se llama Entre Cielo y Tierra. ¿Lo conocen? ¿Han escuchado de él? ¿Alguien No, ha escuchado? Entre yo Cielo no. y Tierra. Bueno, es un colectivo de Jalisco muy importante. Entonces, pues bueno.
Aquí dice, ¿no? Empieza así. El mediodía del 4 de agosto del 2017, César Ulises Quintero García se despidió de su madre con la cotidianidad acostumbrada entre ambos y a bordo de su automóvil se dirigió desde el municipio de La Barca rumbo a Ocotlán para atender una diligencia. Al cabo de unas horas, cuando Marta Leticia García, Marleti, sintió dentro del corazón la ansiedad de que su hijo ya se había demorado demasiado, lo cual era inusual en él, intentó comunicarse, pero Ulises no respondió sus mensajes, ni llegó, dice, ni ningún otro método posible de contacto, ya no regresó a casa. La noche llegó para quedarse, creciente que prevalece en sus penumbras y se volvió interminable para Marlete. Es decir, salió, si yo quiero situar en tiempo, ¿cuándo salió César Ulises de su casa? O sea, en temporalidad, ¿qué fecha de desaparición pondré? ¿Quién me responde? El bien. 4. 4 entonces ya tengo la fecha inicial. El 4 de agosto, César Ulises Quintero García salió de su casa. ¿Y dónde estaba ubicada su casa? ¿Quién me dice dónde estaba ubicada su casa? Municipio de La Barranca, rumbo a Ocotlán. En La Barca. En Estaba La en La Barca. Barca, ¿no? Entonces el chico, la última vez que su mamá lo vio fue en La Barca ese día, en 2017. Entonces aquí dice que, bueno, ya se iban a cumplir 5 años en esta noticia. Aquí tenemos su ficha de búsqueda. ¿Vale? Estos datos se los comparto, obviamente sin afán de revictimización, y lo tomo porque son fuentes abiertas. Estas no son fuentes confidenciales. Entonces, la FGR, en 2017, porque la COBUPEG no existía en el 2017, pues se levantó una ficha de búsqueda donde ahí pues nos da ciertas características. Sexo masculino, edad 21 años en el 2017. Estatura 1,66, tez morena clara, ojos grandes, café oscuro, cabello lacio castaño, fecha de nacimiento, 2 lunares en la mejilla derecha. Ok. ¿Estos datos para qué me sirven? ¿Para qué análisis que forma parte del análisis de contexto me sirve? Tenemos victimológico, criminológico, de territorio, análisis de riesgo y análisis de datos. Estas características de César Ulises, ¿para qué me van a servir? ¿Qué voy a desarrollar con eso? El perfil victimológico. Van a ser parte del perfil victimológico, porque no solo con estos datos hago un perfil, necesito más datos, ¿no? Entonces sí, el perfil victimológico. Luego seguimos. Dice, César Ulises Quintero García, originario de La Barca, tenía 19 años aquel verano distante del 2017. ¿Vale? Fíjense bien. La ficha de búsqueda, ¿cuántos años dice que tiene? ¿Lo ven? 21. 21, pero el reporte aquí dice que tenía 19. Es muy importante que pongamos atención en la información que tenemos, porque sí, muchas veces la información que tienen las instituciones es errónea. A lo mejor algún error de dedo o alguna distracción. Entonces, a lo mejor esto ya no es dentro del área de análisis de contexto, pero si trabajan en alguna comisión de búsqueda, en alguna fiscalía o procuraduría y conocen o participan dentro del registro, las entrevistas o los reportes, es importante tener toda la atención del mundo, siempre. Porque datos como este pueden afectarnos en crear ciertos tipos de análisis o perfiles. Entonces dice, era estudiante del Centro Universitario de la Ciénega, siempre tuvo afinidades por el campo, la tierra y la agricultura, y siendo niño sembró por sí mismo sus propios maíces, los cuales degustaba en la tarde felices juntos con su mamá. Entonces, en cuanto al perfil victimológico de la víctima, ¿qué más nos dice? Sus gustos. Ocupación, estudiante, ¿no? Así Y es. pasatiempos.
Así es, pasatiempos, ocupación. Otra cosa nos dice sobre sus relaciones, dice que es muy allegado a su mamá, entonces era una persona con un vínculo familiar importante. También eso puede ser un factor. Son muchos de los factores de riesgo en temas de desaparición tiene que ver con la falta de vinculaciones familiares también. Entonces, aquí nos dice, lo voy a cambiar. Dice, no obstante, no, esto es otra cosa. Y aquí. Más sobre su perfil. Dice que le gustaba mucho ayudar a la gente, adultos mayores. Dice, siempre se rodeó de personas mayores a él, de tíos y hombres adultos a los que admiraba. Incluso Marleti le decía que hiciera amigos de su edad. Entonces, él estudiaba agrobiotecnología porque le gustaba mucho pues, el campo. Miren, aquí está otra ficha. Y aquí sí dice que 19 años. Entonces, hay discrepancia. Esta ficha la hizo el mismo colectivo, el colectivo que fundó su mamá. Entonces, ya vimos discrepancia en la información. Atención. Ahora dice. Dice, el miércoles 2 de agosto del 2017, Ulises recibió una llamada en la que fue informado que el hijo de su patrón, un joven unos años mayor que él, había sido detenido. Tanto Ulises como su mamá, Marleti, estuvieron al pendiente de la situación, pues el muchacho no aparecía en ninguna delegación. Sus padres lo buscaban desesperados y finalmente se les informó que el joven estaba preso en Ocotlán. ¿Qué otra cosa nos aporta del perfil victimológico de Ulises esta información que les acabo de leer? ¿Trabajaba o no trabajaba? Sí, no, pues era el hijo de su patrón. Iba con entonces, el patrón le habló, significa que también estaba trabajando y eran vacaciones de verano. Entonces, en el verano estaba trabajando con él. Aparte, su patrón tenía un hijo, que aparte el hijo del patrón, pues, él lo conocía, ¿no? Entonces, ahí podemos ir armando qué otro tipo de análisis o qué otro tipo de herramienta. Decíamos que era como un intermedio entre el análisis victimológico y el criminológico. ¿Qué herramienta podemos ir armando aquí? Red de vínculos. Red de vínculos, exactamente. Entonces, esta noticia está muy completa porque nos está dando mucha información. Y luego dice, pues que Ulises quiso acompañar a su patrón y a su esposa para ver qué se les ofrecía, pues habían pasado días difíciles intentando localizar a su hijo y su búsqueda los había llevado incluso hasta Guadalajara. Dice que a la mamá de Ulises no le pareció buena idea que fuera, pero bueno, él quiso ir, ¿no? Entonces, dice que, bueno, el día 4 de agosto que salió, a él los patrones le hablaron el día 2 de agosto, el patrón le habló el día 2 de agosto. Y el 4 de agosto fue cuando salió de su casa. Salió de la barca a Ocotlán para acompañarles. Entonces, Ulises dejó a su mamá en la casa de la abuela y tras despedirse de ella se fue a Ocotlán. Era un mediodía de agosto como cualquier otro. Las horas pasaron hasta que llegó la noche sin noticias de su hijo. Sobre la barca cayó una tormenta que mantuvo a Marleti despierta toda la madrugada. Ulises no regresó a casa. Así empezó el tormento de Marleti. Cuando las horas pasaron y acostumbrada a que Ulises avisara en todo momento de dónde se encontraba y qué hacía, empezó a preocuparse cuando los mensajes se quedaron en visto y no fueron contestadas las llamadas. El teléfono pasaba de estar prendido a apagado. Los patrones le indicaron que Ulises, en efecto, llegó a la sala de juicios orales de Ocotlán, pero nunca regresó a su hogar. La mañana arribó después de una eternidad de angustia. Marleti, desesperada, se comunicó con el director de la preparatoria de Ulises, pues había sido un alumno querido, para saber si por casualidad sabía algo de su hijo. El director, después de hacer unas llamadas con sus conocidos, le indicó a Marleti que Ulises había sido detenido, pero sin precisar razones válidas. La tranquilizó, pues le dijo que por esas épocas los negros, llamados hacia los policías estatales, andaban bien puercos, dice, levantando muchachos tan solo por verlos a deshoras o por orinar en la calle, y pidió a sus camaradas que mantuvieran al muchacho sano y salvo.
A su vez, Marletti, por recomendaciones, se contactó con un abogado que estaba bien conectado y el que le informó que Ulises se encontraba detenido en Guadalajara y que lo habían golpeado, aunque no se le encontró nada que pudiera comprometerlo en primer lugar a una detención. Ahora, con esta información, ¿qué hipótesis tienen ustedes? ¿Qué tipo de desaparición pudo haberse llevado a cabo en el caso de Ulises? ¿Forzada o cometida por particulares? Forzada. Pudo haber sido desaparición. Digo, pudo haber sido desaparición forzada porque todavía no lo comprobamos. Necesitaríamos hacer el análisis general, ¿no? Pero esto nos va a servir como hipótesis inicial para mi análisis de contexto. Entonces, si yo aquí observo que pudo haber sido una desaparición forzada, ¿qué tipo de fenómenos puedo buscar en mis bases de datos o en medios de comunicación relacionados a este caso? ¿Qué van a buscar ustedes? A lo mejor sí hubo eventos de desaparición forzada en esas temporalidades, ¿no? Ahora, aparte, dice, Marletti llegó a Guadalajara a la delegación que le precisaron, pero ahí no le permitieron ver a su hijo, bajo el argumento que no había ningún detenido registrado bajo el nombre de su hijo, ¿no? Pero los contactos le aseguraron que su hijo se encontraba en la ciudad, cautivo en el área de secuestros, aunque no había justificación alguna para mantenerlo prisionero. La madre se dirigió a Derechos Humanos, donde volvió a preguntar por su hijo y le confirmaron que había un detenido con su nombre, pero las edades no coincidían. Entonces, ¿se imaginan? O sea, esto es un problema. ¿Qué hubiera pasado si tal vez sí era él? Entonces, aquí, ahora, ojo ahí, en los análisis de contexto también podemos mencionar si hay violaciones a derechos humanos porque son parte del contexto. Entonces, es importante que en este caso se mencione en el documento dentro de la vinculación, ¿no? La situación o la descripción del caso y después la vinculación. Y luego, a Marletti no le permitieron verlo siquiera para cerciorarse de que era él y estaba a salvo, pues según los dependientes violaba los derechos de otros internos. Los días fueron transcurriendo con una lentitud insoportable. La nueva información que le llegó le indicó que Ulises estaba siendo trasladado de vuelta de Guadalajara a Ocotlán. Esperó pocas horas fuera de la delegación, pero nunca vio llegar a su hijo y sus contactos le aseguraron que ahí se encontraba, mientras que los servidores públicos de la delegación le pidieron que se dirigiera mejor a la Fiscalía de Ocotlán, donde había más posibilidades de encontrarlo. Y en esa fiscalía le atendió un miembro del Ministerio Público donde le preguntó el nombre de su hijo. Y ahí, pues en la noticia mencionan que este miembro del Ministerio Público tuvo un cambio repentino de carácter, o eso menciona la madre de César Ulises, como si lo hubiera conocido, ¿no? No podemos afirmar nada. Entonces dice, el dependiente compartió unas cuantas palabras secretas con un segundo dependiente, quien a su vez le hizo a Marletti un recuento pormenorizado de Ulises. Este dependiente ya sabía dónde estudiaba, dónde había trabajado e incluso qué marca de celular tenía, como si lo conociera desde siempre. Preguntó que si trabajaba en una granja y la madre contestó afirmativamente a todo. Entonces, el personal del Ministerio Público le dijo que no lo tenían ahí. O sea, primero en teoría le dio todas las características y luego le dijo que no lo tenían ahí. Y bueno, así sucesivamente, hizo el trámite, le pidieron que hiciera el trámite en la barca, donde pues levantó la denuncia, pero bueno, aquí dice que el dependiente le indicó que el servicio era un servicio abierto las 24 horas todo el año, pero la mujer que atendía le negó la denuncia justificándose con el horario ahí en la barca. 3 meses después, la madre recibe un informe oficial por parte de la Fiscalía de la barca con los progresos del caso de su hijo y dicen que, según eso, tenía como algunas acciones de búsqueda, que también los análisis de contexto deben tener acciones de búsqueda. Pasaron el expediente Ocotlán para dar un mayor seguimiento y pues bueno, así sucedió el caso, ¿vale? Entonces, de esta manera, ¿cómo sitúo, vinculo y enmarco? En situación, ¿qué puedo poner? Desaparición forzada. Ajá, sí. Probable desaparición forzada en julio del 2017. Salió de la barca, ahí puedo hacer una línea del tiempo.
cuando hubo una situación. ¿Por qué? Porque en este caso se estuvo moviendo en el tiempo, pero también en el espacio. Entonces tendría que georreferenciar los lugares donde estuvo, ¿no? Entonces con esto, pues ya vi que probablemente decían que lo tenían detenido y demás. Esto en cuanto a situación general. Que le atendieron o que no le atendieron a la madre, las violaciones a derechos humanos. Cuando hubo una situación, también tengo el perfil victimológico, es decir, que era un estudiante de 19 años con ciertas características que se relacionaba muy bien con la familia, con el entorno, entre otros. Y después paso a la vinculación. ¿Qué bases de datos utilizarían ustedes para vincular con ese caso? ¿O qué más investigarían para vincular con ese caso? Delitos similares en la zona. Delitos similares, ajá, ¿como cuál? Otras desapariciones, secuestros. Exactamente, pueden ser otras desapariciones, pueden ser secuestros, algunos otros delitos que se llevaran a cabo relacionados con el lugar de la desaparición y el tiempo de la desaparición. Es decir, si él desapareció en 2017, pues entonces yo no voy a buscar esos delitos de 2023. Tendré que buscar de esa temporalidad o anteriores a la temporalidad. ¿Para qué? Pues para poder buscar un patrón que sería el análisis criminológico que me llevaría a tener ciertas vinculaciones e hipótesis. ¿De acuerdo? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Si ya decía yo que puedo hacer búsqueda en vida o búsqueda post-mortem, ¿dónde puedo buscar conforme a territorio? ¿Quién me puede decir? ¿Adrián, me dijiste? ¿Qué te llamó? ¿Adrián? ¿O Itzel? ¿O Sí, María del... yo Adrián, ¿qué acciones tomarías en cuanto a territorio en casos de que yo quisiera hacer una búsqueda en vida o vinculaciones en vida o para análisis post-mortem? bueno, en vida bueno, es que casi yo no estoy en búsqueda en vida, ya siempre ya es post-mortem. Post-mortem. Pero, por ejemplo, he visto que se hacen acciones en hospitales, por si ingresó, Ujú, si la persona pudo haber ingresado en un hospital, ¿a dónde más? Tal vez en algunos albergues, ujú. Sí. ¿dónde más he escuchado? Centros de rehabilitación, como que Ujú. he escuchado más que mis compañeros hacen acciones así. Sí, esas. Postmortem, bueno, Ajá. sería, pues sí, bueno, aquí en la Ciudad de México, el Ujú. INCIFO, otro lugar a donde llegan los cuerpos es en barrientos, en Ah, hospitales, y bueno, ahorita se me viene a la idea esto. claro, claro, es importante tener esos datos. Ahora, post-mortem también, si yo voy a hacer estrategias de búsqueda, a lo mejor podría tener una base de datos de las fosas que se hayan encontrado en esa temporalidad en la barranca, pero no solo, perdón, en la barca, pero no solo en la barca, él también se transportó a Ocotlán. Lo que puedo hacer también es ver qué municipios aledaños hay al municipio de la barca y ver, pues no solo en ese municipio, sino en temas de movilidad, porque supimos que lo estuvieron moviendo. Entonces puedo ver qué otros delitos sucedieron en esa temporalidad en otros municipios, si hay fosas o no en esos municipios, si hay desapariciones forzadas en esos municipios. Entonces ahí qué voy a hacer vincular, ¿no? Y también como mencionaba Francisco, pues puedo ver qué personas desaparecieron, no tan solo ahí en La Barca o en Ocotlán, sino en municipios aledaños. Y a lo mejor lo que podría hacer es que de esa información que tengo, si de esos desaparecidos localizaron algunos, puedo ver dónde los localizaron y en qué condiciones lo localizaron y así yo voy haciendo redes, voy vinculando, ¿no? Y bueno, en temas de análisis territorial, pues lo que podría hacer es que si ya tengo a lo mejor una sospecha de que es en algún terreno, pues puedo hacer fotogrametrías, puedo hacer análisis geoespaciales, puedo analizar en fuentes abiertas, en INEGI, IEC, todo esto que les decía de afología y demás, entre otros. En búsquedas en vida podría quizá proponer pega de fichas o entrega de fichas en diferentes municipios también, en zonas cruciales, como en el centro, ¿no? En las plazas de los municipios, a lo mejor en hospitales, a lo mejor en pues, lugares que son muy concurridos, es lo que se suele hacer. Es decir, en un análisis de contexto para búsqueda en vida, yo podré ver qué zonas están relacionadas
y a lo mejor dentro de esos municipios o de esas zonas, puntos particulares donde hay más movimiento de personas y entregar fichas o pegar fichas de búsqueda. ¿De acuerdo? Entonces, en general, esto es lo que solemos hacer en un análisis de contexto. Obviamente, es muchísimo más trabajo. Y pues bueno, por hoy concluyo este curso. ¿Tienen alguna otra duda, comentario, sugerencia? Itzel, María del Carmen, Iván, Adrián, Todo bien, Francisco. gracias. ¿Todo muy bien? ¿Todo claro? Sí, todo Sí, muy todo claro. bien, Muchas claro. gracias. Gracias. Excelente. Entonces, pues espero que haya sido grato para ustedes este curso. Nos vamos a ver el jueves. Les platico el tema de desarrollo de herramientas que tienen que ver completamente con multidisciplinariedad y aplicación del método científico. Y pues bueno, por mi parte es todo. ¿Vale? Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el jueves. Que descansen. Gracias, hasta luego, maestra. Hasta luego. Bye. Sí, maestra. Sí, sí, Frank. ¿Estás ahí? Ah, yo como vi ya la hora dije no quise interrumpirle más que nada agradecerle la atención y esa es la tarea, ¿verdad? ¿Mande? Dice ejercicio búsqueda Ah, individualizada fue y... fue lo que hicimos ahorita. Ok, ok, como fue Sí. la última imagen, aquí estaba al pendiente de todos modos. Sí, fue la última imagen. Ahorita pues leímos esta noticia y pues más o menos vimos algunas herramientas que se pueden utilizar en esos casos. Haciendo el análisis específico pues de los datos que se tienen en ese medio de comunicación. ¿Sale? Entonces, pues por mi parte es todo. No sé si hay algo más por hacer hoy. Por el momento no, continuamos la siguiente clase, nomás estaba reclamando el hospedador